Bueno, vamos a continuar con lo que estamos ahí, los demás van entrando. ¿Ok? Vamos a continuar, vamos a compartir. Nos dice que utilicemos la tabla A17 para buscar la entalpía en cada punto que usted tiene. A estas dos temperaturas, busca la entalpía. Entrando a la tabla A17 para el aire. La tabla A17 para el aire. Esos valores los buscamos entrando con 300 y 400K. Entonces, en 300K, entonces esto es tabla A17, propia para gas, al aire con ideal. Y en 300, que está aquí, en 300, tenemos energía interna. Energía interna. Kilojoule por kilogramo. Kilojoule. Y nos da un valor en 300 de 214.7. 214.707. Caramba, perdón. ¿Usted lo ve ahí? 214.7. Acá, 0.07 kilojoules. Pero también lo buscamos para 600, que está aquí un poco más abajo. Y tenemos el 600. Que está a la derecha, perdón. Hay otra sección aquí a la derecha. En 600 está aquí y nos da 434.78, que es este valor que está acá. Ya tenemos la entalpía, porque el Estado define la entalpía. ¿Okay? El Estado define la entalpía. Entonces, con esa, además le dice que solo depende de la temperatura. Okay, esto lo ves aquí. El cambio de energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura inicial y final, y no importa cuál sea el proceso. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de entalpía me va a decir, me da 220.71 por kilogramo. ¿Ok? Ahora, la capacidad calorífica promedio, o sea, por la temperatura, me da también la capacidad calorífica promedio por la temperatura, me da también la energía interna. ¿Y a qué es igual? Según vimos en la fórmula, bueno, no la vimos nosotros en detalle, eso lo vamos a ver en la teoría. La capacidad calorífica, presión constante promedio de un gas es igual a este trinomio cuadrado perfecto. A por BT por CT cuadrado por DT cubo. Es un trinomio cuadrado perfecto. Es un polinomio de tercer grado. Porque tenemos la temperatura a diferentes grados. Como es una relación entre la capacidad calorífica promedio es función de la temperatura. Depende de la temperatura. Y no es en forma lineal. Eso es a presión constante. Va cambiando el volumen. Entonces, estos tres valores son establecidos como constantes en una tabla, que son para el aire, A vale 28.1, B vale 0.1967 y C vale esto vale. Ok, y tenemos la D de 1,96 por a la menos 9. De la ecuación C30, de la ecuación 430, que está más arriba, no está muy lejos, la podemos buscar, no está muy lejos, pero está un poquito más abajo. La 430 me dice, un momentito, tenemos acá la 430, que la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante más la constante universal de los gases. Y partiendo de ahí, entonces, en el ejemplo, segundo, en el ejemplo tenemos que la capacidad calorífica a presión constante, que en función de la temperatura, es igual a la capacidad calorífica, la capacidad calorífica a volumen constante, es a la presión constante menos el, si usted lo despeja,
Recuerden que allá es CP es igual a CB más R. Aquí es al revés. CB, que es la que me interesa, es igual a CP menos R. Que es igual a, o sea, usted va a sustituir en la ecuación anterior, va a sustituir a CP por A menos RU, así aquí, en esta CP. Aquí A, la temperatura, entonces usted va a despejarla aquí. La CB es igual a CP menos RB. Entonces usted va a sustituir aquí, en esta ecuación, este valor. Entonces la A más RU, ese CP menos RU es igual a A más RU más B más C más T. Simplemente el valor de A, como aquí tenemos, vamos a ver la ecuación otra vez. La ecuacióncita, como tenemos CP acá, y o sea, es la variación de la capacidad calorífica promedio en función de la temperatura, también está relacionada con la capacidad calorífica volumen constante con la ecuación 430 que vimos ahora mismo. O sea, con la ecuación 430 está relacionada. También acá está relacionada de esta forma, pero aquí está acá. Recuerden que esa acá es adimensional, que es la relación de los calores específicos. Pero allí usted va a sustituir CB por CP menos RU. Por eso me queda acá CP menos RU va a sustituir CB. Entonces, esto va a ser función de la temperatura en esta forma, donde A, que estaba sola antes, ya no puede estar sola A, porque aquí es CP. A va a ser entonces CP menos RU, A menos RU, porque yo tengo CP y aquí está RU y RU va a ser A menos RU en la sustitución de esa ecuación. Entonces, de la ecuación 25 se tiene que el cambio de entropía es la integral del cambio de CB de T, que en función de T. Entonces voy a integrar esta ecuación. Hay que integrar esta ecuación. Al hacer al integrarla y buscar los valores, nos da esto. Pero la integración de esto, ya usted sabe, usted va a integrar cada término en particular. Y la integración de esta, como son constantes, da cero. Pero usted coge con cada una de estas y la integra. Les recuerdo que la integración es el exponente menos 1 entre o sea, el exponente menos 1 entre eso mismo. O sea, que usted va a integrar t cuadrado y le va a dar t, o sea, t entre t a la menos, t un medio t. Eso, un tercio 3 cuadrado. Ok, cuando usted lo integra, le va a dar, y sustituye los valores, le da esto. No se calcula porque realmente integrarla es un poco larga. Pero integrarla y sustituir esos valores que están acá, le da esto. Que es el cambio de entropía en kilojoule por kilomol. Pero para usted buscarlo, entonces, ese es promedio. Entonces, el cambio de energía interna por unidad de masa o por mol, se termina dividiendo este valor entre la masa molar del aire. Y la masa molar del aire es 28.97 kilogramos por mol del aire, que está en la tabla A1. Porque están aquí en la tabla A1 las propiedades de los gases. Entonces, la primera de la tabla es precisamente las propiedades básicas de las sustancias. En la A1 tenemos acá, para que son muchas, ustedes. En la A1 tenemos para el aire masa molar. Y la constante de los gases que también lo vamos a necesitar. Para la constante para el gas. Constante de ese gas. ¿Ok? Entonces, que se van a necesitar también. A dividir esta cambio de entropía entre la masa molar, porque esto es por mol, va a quedar por kilogramo. Cuando usted tiene, oiga bien, cuando usted tiene kilogramo por kilomol, usted te lleva kilojoule por kilogramo, los mol entre el peso molecular, mol entre el peso molecular me da kilogramo. ¿Ok? Y gramo entre el peso molecular me da moles. Igual lo mismo. ¿Ok? Entonces, este valor contra este primer valor que se calculó, la diferencia de 2 puntos y algo. Y esa diferencia de 2 puntos y algo es apenas un 0.8%. O sea,
A mí me parece que, no sé, me parece que es muy poco, muy bajo el por ciento. O sea, 222.5 contra 220.7, el por ciento es más alto de ahí, como por ciento. Ah, ¿qué por ciento con valor tabulado? Contra el valor tabulado. Ok. De 0.8 contra el valor tabulado, no contra el que calculamos arriba. O sea, con el valor que está en la tabla de cambio de la entropía para el aire a esa condición. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es el valor promedio? O sea, el valor promedio de calor específico a volumen constante se obtiene de la tabla A2B. Y tenemos la temperatura promedio, que es 300 más 600 entre 2. 900 entre 2 da 450. Y se busca ese calor específico a volumen constante promedio para esta temperatura y le va a dar ese valor. Vamos a la tabla A2B. No sé dónde está la tabla A2B. Esta es la A2A. A2B. Entonces, para el aire, buscamos aquí aire. Que eso es común. La idea es varios gases comunes. Para varios gases comunes. Esta es la B. Para 400 grados, 450 grados, la CB da 0.073. El CB, ¿ok? Entonces, el CB es 0.733, 0.733 es el CB promedio a esa temperatura. Entonces, como el cambio de entropía es igual a CB delta T, CB promedio por delta T, tiene el CB y el delta T son 600 menos 300, o sea, 300, y le da 220. Fíjense que 220 contra 220.71, ahí prácticamente no hay diferencia. ¿Ves? Entonces, el comentario que se hace, esta respuesta difiere del valor tabulado de 220.71 en solamente un 0.4%. O sea, no creo que sea tanto por ciento, porque 0.7 de 200, yo te lo voy a calcular, porque yo soy muy intrigado. Este es el 0.71, que es la diferencia entre los 220, que es el valor teórico, por 100, le da 0.3, 0.32, no 0.4. Bueno, igual, no importa. Esa estrecha concordancia, o sea, casi idéntico, nos sorprende porque se supone, por la suposición, de que el calor específico a volumen constante varía de manera lineal con la temperatura. Es razonable a intervalos cortos de temperatura, a intervalos cortos. Si se hubiera utilizado el calor específico a volumen constante para 300 en lugar del promedio, hubiera dado 215. Entonces se coge el promedio porque usted tiene de 300 a 600. El promedio es 450. Es como si el gas tuviera a promedio, porque la energía interna es instantánea. Pero si usted tiene un delta T, si el delta T es muy largo, usted coge el promedio. Igual como quiera coge el promedio y le va a dar como si fuera. ¿Se entiende el procedimiento? De este procedimiento, el A y el C es muy simple. Ahora el B porque lo pusieron para calcularlo con la ecuación de los gases. Esta es la ecuación de los gases modificada para un gas ideal. Recuerden que nosotros no vimos en detalle la ecuación de gas ideal, varias ecuaciones de gas ideal, que se comienza con la de Van der Waals, que es una variación, unos ajustes que se va haciendo la ecuación de un gas ideal frente a un gas real. Lo que pasa es que esta ecuación es para un gas
ideal, pero porque el aire se considera ideal para los primeros y segundo cálculo, pero para este no es ideal. Para este es real. Y su capacidad calorífica en función de la temperatura varía según esta ecuación. Si varía según esa ecuación, quiere decir que no es lineal. Pero varía muy poco. Entonces se puede suponer con un delta T pequeño que varía en forma lineal. Ok. Muy bien. Estudien ese otro ejemplo 4.8, que es cuando se calienta aire así en un sistema aislado y solamente se agita, se entra al trabajo, usted abanica esto aquí, lo mueve, lo aumenta su energía, aumenta su velocidad, aumenta su energía interna. ¿Cuánto aumenta? Hay que buscar. ¿Okay? Porque el volumen no cambia, pero va a cambiar la presión. A mayor velocidad de ese aire que se mueve ahí adentro, más presión va a ejercer sobre la pared, o sea, va a tener mayor presión. Okay. Muy bien, léanlo, estudienlo y vamos a mostrarle aquí ese análisis de los ejemplos. Aquí hay una tarea, además de los ejemplos, además del análisis de los ejemplos, está aquí, para que ustedes lo vean, resolver y entregar los ejercicios 438 y 443. Los ejercicios 438 y 443 vamos a ver los enunciados para que usted vea que tiene relación con lo que estamos hablando. Ok, tiene que estudiarlo. 438 dice, un dispositivo aislado, usted acá, se va a calentar un aire acá. Igual a los ejemplos, parecido al ejemplo, pero no solamente se va a mover, sino también va a tener una resistencia. Y te dice que es a presión constante. Un dispositivo aislado de un cilindro de ámbolo de 5 litros, el volumen de 5 litros, de agua líquida saturada. Por eso la presión es constante, porque es agua. ¿Okay? A una presión constante de 175 kPa. Una rueda de paleta gira y agita el agua, mientras pasa por una corriente de resistencia 8 amperes durante 45 minutos. Pasa por esa resistencia. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paleta es de 400 kilojoules, o sea, se gastó aquí 400 kilojoules. Recuerden que si se hace trabajo sobre el sistema, este trabajo es negativo. Entonces dice, determine cuál es este voltaje. Hay que determinar este voltaje. Y no es solamente con el amperaje, porque usted no tiene el valor de la resistencia. Pero sí va a tener el trabajo que aumenta. También muestre el proceso en un diagrama PV con respecto a líneas de saturación. Ahí tiene la respuesta. Entonces vemos acá el 438. Fíjense lo que yo les quiero decir con relación a eso. El 438 está aquí resuelto, ustedes, está ahí resuelto. Entonces, cuando usted lo está analizando, usted tiene que traducir esto para poder explicarlo bien. Aquí repiten, no repiten sí, repiten prácticamente, vamos a decirlo. Si usted es así, si usted lo sabe, usted es así, lo copia. Abre aquí Google. Bueno, no es ese ahí. No es ahí, es acá. Abro aquí. Si usted busca un traductor, bueno, lo podía haber buscado donde quiera, no importa. Okay. Bueno, voy a buscar Free Translation. Lo coge y lo pega aquí. Y ahí está. Un cilindro se llena inicialmente con agua líquida saturada a una presión. El agua se calienta eléctricamente, tal como se muestra con una rueda de paleta a presión constante. Se va a determinar el voltaje de la fuente de corriente y el proceso se va a mostrar en un diagrama PV. Ese es el
Esa parte que está ahí. Luego el cilindro es estacionario y por lo tanto la energía cinética y potencial son cero. El cilindro está bien aislado de manera que la pérdida de calor es despreciable. Pero usted ve que está bien aislado y sin embargo hay algo que se pierde algo. Ok, entonces le digo, la energía térmica almacenada en el cilindro, la que se almacena en el cilindro, que ella misma, o sea, por ella misma es también despreciable. O sea que no se pierde energía térmica almacenada en el cilindro. O sea, porque si este cilindro tiene algo de pérdida, es porque aquí se almacena algo de energía. Entonces esa también es despreciable comparada con la energía. Tercero, dice, el proceso de compresión y expansión está en cuasi equilibrio. Es importante entenderlo eso. Y usted, como usted lo entiende, entonces usted va a poder explicar algo. ¿Ok? Dice aquí, we take the content of the cylinder as a system. O sea, tomamos el sistema, o sea, como sistema, el cilindro. O sea, usted ve el cilindro, el contenido del cilindro, o sea, la masa. Por lo tanto, un sistema cerrado, porque no entra ni sale masa. Eso es lo que dice ahí. Es un sistema cerrado debido a que no sale ni entra a masa. Ok, el balance de energía para este sistema estacionario cerrado se puede expresar de esta forma. La energía interna, o sea, la energía total que entra menos la que sale, es el cambio de energía. Fíjense que estamos hablando del cambio de energía. Dice, la energía neta transferida por calor, trabajo y masa es igual al cambio de energía interna, cinética y potencial del sistema. Entonces, la energía interna es esta energía interna, por eso dice aquí, la que transferida por calor, por trabajo y por masa. O sea, están las tres, calor, trabajo y masa. Va a ser el cambio de energía interna. Ahora, como hemos supuesto, dice acá, que la energía cinética y potencial y el calor del sistema son despreciables, entonces pues igual a cero. Eso es lo que dice aquí, usted ve. Dice aquí, todo eso lo vimos ahí que lo decía, que eso era cero. Por lo tanto, como estos son cero, me va a quedar que la energía, el trabajo por energía interna, este trabajo, más este va a ser igual a la masa por cambio de entalpía. Por el cambio de entalpía. Y obviamente, como usted busca la energía interna, el cambio de energía interna, más el trabajo que se hace sobre el sistema, va a ser el cambio de entalpía durante, o sea, eso va a ser constante durante un proceso de cuasi equilibrio. Entonces, las propiedades del agua están en la tabla A4 y son las siguientes para esas condiciones como está la propiedad del agua. ¿Qué propiedades buscamos? Buscamos la entalpía a esta presión, ¿ve? Y me da esto. Entonces buscamos esos valores en la tabla A4 hasta la A6. O sea, la tabla, perdón. La tabla A4 hasta la A6. Tiene que ir, verificarlo. Por eso es que usted está estudiando. Y que está estudiando no puede dejar pasar nada. Nada puede dejar pasar. Como es agua, aquí tenemos agua saturada. ¿A qué temperatura está? Me dice opresión. Perdón, ahí. Pero, ¿qué es acá? Caramba, ya ves, se me fue. Acá. Como yo tengo las 175 kPa, entra con 175 kPa a esa tabla. Entonces aquí entra con la temperatura. Entonces, como aquí entra con la temperatura, no usa esa, busca uno entrando con la presión. Está aquí, ¿usted ve? La A5. Entonces busca 175 kPa.
175 kPa. Esa es la temperatura de saturación. Y aquí tenemos energía interna, entalpía. Entonces, esta entalpía, aquí voy a buscar, tengo que buscar a las dos, porque recuérdense que se evapora una parte. Por lo tanto, necesito esta y esta, porque esta se calcula, esta menos esta. Busco esta y esta. Pero también busco los volúmenes específicos de este y este. Entonces, fíjense que estamos aquí en esta columna y cuando vamos a 175, aquí 175, vamos a bajar un pelito más, tenemos en 175 estas dos entalpías, esta y esta, o sea, 487 y 2700. Tenemos aquí, ya, 487 y 2700. 487 de entalpía F 487.01 a esto. Y para el líquido saturado, el volumen específico a esa presión es 0.0171. Es a esa misma presión, volumen específico 0.001057, volumen específico. Entonces, ese volumen específico 0.01057 te lo voy a matar. Como hay presión constante, tengo la misma presión, pero yo no, me dice que hay una parte que se ha evaporado. Como hay una parte que se ha evaporado, usted tiene que buscarle su calidad, la calidad. Y esa calidad debe aparecer, esa calidad, para buscar la entalpía en el punto 2, que es cuando ya se ha evaporado una parte. Tengo que buscar esta calidad. Tengo ese valor. Es decir, esta entalpía va a ser esta entalpía y el líquido, del líquido, que es la que yo tengo acá, más la calidad por la entalpía del gas, de FG. Si usted ve este que está aquí, 2213, es a esa misma presión. Yo tengo este 2213, que es la entalpía de la mezcla, y lo multiplico por la calidad. Ahora, la calidad, ¿de dónde me sale 0.5? A menos que me haya dicho aquí, sí, aquí dice que la mitad se ha evaporado. Entonces, aquí dice en el problema dice, si se evapora la mitad del líquido, usted ve, la mitad del líquido, entonces yo tengo una calidad de 0.5. Por eso, acá yo tengo 0.5 calidad, porque se evaporó la mitad. La mitad del líquido se ha evaporado. Entonces, esta es la entalpía de la mezcla, o sea, en el punto 2, con la mitad, o sea, la entalpía del líquido más la calidad por la entalpía de la mezcla. Y me da ese valor. Ahora, la masa, como tenemos volumen y volumen específico, yo tengo el volumen de esto acá, que me lo da el problema, que son medio metro cúbico, 0.05 metros cúbicos, que el problema me dice que tiene un volumen de, vamos a terminar acá, de 5 litros. Entonces 5 litros, usted lo ve acá, son 0.005 metros cúbicos. Y ese metro cúbico entre su volumen específico me da la masa. ¿Ok? La masa. Entonces yo tengo la masa. Y ya yo puedo calcular, sustituir en la ecuación, en esta ecuación yo puedo sustituir para buscar este volumen va a ser igual a los 400. Este es el trabajo, este me lo da 400, el trabajo que ha hecho esto son 400. Tengo estos valores, los sustituyo en la ecuación, en esta ecuación, tengo la masa por la diferencia de entalpía y me da 223. El volumen es igual a 223.9. 223, perdón, el voltaje, 223.9. Ok, ese tipo de análisis, es que no quiero que ustedes me hagan completo y me demuestren que buscaron en la tabla. ¿Usted se da cuenta que no es un asunto de venir y copiarlo y salir de eso y mandármelo? Le pongo 70 por respeto, por consideración a ustedes. Pero si ustedes no hacen un esfuerzo de ponerlo y explicarlo, entonces si se lo están diciendo aquí que van a la tabla,
Entonces usted dice, fui a la tabla. Entonces usted tiene que decirme qué hizo en la tabla. ¿Verdad? ¿Qué hizo en la tabla? Entonces dice, bueno, en la tabla A5, entro con la presión de 175 kPa. Y donde están los valores de la entalpía, tengo el valor de la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Y esta es la entalpía de la mezcla, que es igual a este que es de vapor, menos la del líquido, la de la mezcla. Los dos juntos. ¿Ok? Entonces, si usted no me dice eso, incluso lo ideal sería que usted fuera ahí, le haga una captura de pantalla y haga así, y seleccione eso y me diga, entré ahí. Entonces, ahí fue que yo fui, para que usted vea dónde está el valor. Cada vez que usted busca un valor, tiene que sacar una foto, así, una captura, una foto, una captura, rayarla y decirle, ese es el valor que yo busqué, en el ejemplo. Es porque es para yo ver que usted estudió y que lo aprendió. Ok, ok, vamos a dejar de presentar. Vamos a ver quiénes están aquí. Vemos a Karina, Jeffrey, Rolando. Levanten la mano los que están ahí, a ver si es verdad que están ahí. Todos levanten la mano. Déjenla levantada, pongan la manito ahí, la manita. No levanten la mano físico, la manita es que le voy a sacar la foto. Porque el que no pone la manito ahí es porque no está. ¿Usted entiende? Entonces, ustedes creen que como que engañan a uno. A mí no me engañan, ustedes se engañan. Ok, Rolando, usted no está ahí. Jeffrey, no está ahí. Usted ve, no están. Entonces, ¿qué buscan ellos? ¿Por qué ponen como si estuviera engañando a quién? A mí no me engañan. Se engañan a ellos mismos. Ok. Y yo le hago así, mire. Usted ve aquí, Jeffrey. Yo le hago así, mire. Y lo saco. Entonces, lo saco. ¿Usted ve Rolando que está ahí? Dice, ¿usted está ahí, Rolando? No, no está Rolando. Yo hago así, mire. Pan y lo saco. Ya. No están ahí. Cuando yo venga y oye, pero ven acá. Yo no estaba, yo estaba o no estaba. Ya ustedes ven entonces, le adelanté algo de lo que ustedes van a tener que hacer. Yo analicemos un ejemplo, le dejé uno para que lo analicen y lo suban a la plataforma como tarea. Y le dejé otro ejercicio para que ustedes lo analicen y lo suban como tarea a la plataforma. ¿Se entiende lo que van a hacer, verdad que sí? Sí, profesor. Gracias por la explicación. Muy bien. Cualquier duda, de aquí a que usted lo haga, cuando lo esté haciendo, usted me pregunta. Maestro, Pero no lo dejen para última hora. Dígame, Karina. disculpe, como si usted me puede repetir para yo entenderlo mucho mejor, ya que solamente pude escuchar que hay que visitar una tabla, tomar foto de cada valor. Karina, es que a las 6:15, a las 6:15, nosotros todos vinimos a las 6:15. Oye, Ok, no hay problema. yo le voy a subir, yo le voy a poner los videos. Como te dijo que si teníamos una duda, pues esa Sí, era la pero mía, pero está bien. usted no está teniendo duda, usted no estaba. Yo le voy a subir el video para que usted lo escuche, ¿ok? Muy bien, nos vemos entonces el próximo miércoles en la clase, lo que estén conmigo. ¿Ok? Nos vemos, cuídense. Está Buenas bien, noches a profesor. todos. Buenas noches.